Bienvenidos a Noches de Pesadillas. Espero disfruten el relato del aullido de la Sierra de San Miguelito. Siempre he sido un amante de los viajes y las aventuras, especialmente cuando se trata de explorar lugares que están fuera del radar común. Mi nombre es Daniel y lo que estoy a punto de contarte es una experiencia que nunca imaginé vivir. La historia que voy a relatarte ocurrió en la Sierra de San Miguelito, un lugar remoto en el estado de San Luis Potosí, México. Lo que comenzó como una simple excursión para fotografiar paisajes se transformó en una pesadilla que desafiaba toda lógica y comprensión. Y lo que estoy a punto de contarte es una experiencia que nunca imaginé vivir. La historia que voy a relatarte ocurrió en la Sierra de San Miguelito, un lugar remoto en el estado de San Luis Potosí, México. Lo que comenzó como una simple excursión para fotografiar paisajes se transformó en una pesadilla que desafiaba toda lógica y comprensión. Era un caluroso y soleado día de agosto cuando decidí emprender mi viaje hacia la Sierra de San Miguelito. La ruta que tomé se adentraba en una región montañosa que se había ganado una reputación de ser poco visitada y, según algunos rumores, habitada por espíritus inquietos. La carretera serpenteaba a través de un paisaje imponente con montañas verdes y bosques densos. Decidí que sería el lugar perfecto para capturar la belleza natural en mi cámara. Llegué al pequeño pueblo de San Juan de los Morros al atardecer. El pueblo, aunque pequeño, tenía un encanto rústico y una sensación de tranquilidad que me atrajo de inmediato. Las casas de teja y las calles empedradas parecían sacadas de otro tiempo. Me alojé en una posada local que, según los propietarios, era el último refugio antes de adentrarse en las montañas. La dueña, Doña María, era una mujer amable que me advirtió sobre la peculiar historia de la sierra. Al llegar a la posada, Doña María me recibió con una cálida sonrisa y me mostró mi habitación. Era una habitación sencilla, pero acogedora, con ventanas que daban a un pequeño jardín y a la vasta sierra en el horizonte. Mientras me acomodaba, la dueña me ofreció una taza de té y comenzó a contarme historias sobre la Sierra de San Miguelito. Según Doña María, la sierra había sido el escenario de varios eventos misteriosos a lo largo de los años. Historias de desapariciones, avistamientos extraños y leyendas sobre espíritus vagando por las montañas eran comunes entre los lugareños. Ella me explicó que, a pesar de la belleza del lugar, había algo inquietante en la sierra que no podía ser ignorado. Muchos no se atreven a adentrarse en la sierra al caer la noche, me dijo con un tono grave. Dicen que hay algo que acecha entre los árboles, algo que no pertenece a este mundo. Mientras escuchaba, una sensación de inquietud empezó a crecer en mi interior. Sin embargo, mi curiosidad era más fuerte que el miedo, y decidí que no permitiría que las leyendas impidieran mi exploración. A la mañana siguiente, preparé mi equipo y me dirigí hacia la Sierra de San Miguelito. La senda que tomé me llevó a través de un bosque denso y exuberante. Los árboles altos y las enredaderas creaban un túnel verde que parecía conducir a un lugar de ensueño. El canto de los pájaros y el susurro del viento eran los únicos sonidos que rompían el silencio. A medida que ascendía, el paisaje se volvía cada vez más impresionante. Las vistas de las montañas y los valles eran espectaculares y me sentía afortunado de estar en un lugar tan hermoso. Llegué a un claro donde había ruinas de un antiguo asentamiento. Las estructuras de piedra estaban cubiertas de musgo y vegetación, y el lugar tenía una atmósfera misteriosa. Decidí explorar las ruinas y tomar algunas fotografías. Mientras lo hacía, noté que el aire se volvía más frío y el silencio más profundo. Era como si el bosque estuviera conteniendo el aliento. La sensación de estar observado comenzó a crecer, pero traté de ignorarla y continuar con mi trabajo. Al caer la tarde, decidí regresar al pueblo. Mientras caminaba por el sendero, comencé a escuchar un sonido distante. Era un aullido bajo y prolongado que parecía mezclarse con el viento. Al principio pensé que podría ser el lamento de algún animal salvaje, pero a medida que el sonido se hacía más claro, me invadió un sentimiento de inquietud. Aceleré el paso y regresé a la posada antes de que se hiciera demasiado tarde. La oscuridad descendía rápidamente y el aire se volvía más frío. Cuando llegué, le conté a Doña María sobre el extraño sonido. Su rostro se tornó pálido y me advirtió que los aullidos eran una señal de que algo no estaba bien en la sierra.
Hay cosas que no deberían ser perturbadas, me dijo, y a veces lo que encontramos en esos lugares no puede ser deshecho. Esa noche, la sensación de inquietud me acompañó en la posada. El sonido del aullido seguía resonando en mi mente y el sueño me eludió completamente. A medianoche me despertó un grito desgarrador que parecía venir de las montañas. El sonido era tan intenso que sentí que el suelo temblaba debajo de mí. Me levanté y salí al exterior para intentar identificar el origen del grito. El pueblo estaba en silencio y las calles estaban desiertas. La luna llena iluminaba el paisaje, creando sombras alargadas y distorsionadas. Decidí dar una vuelta por el pueblo, tratando de calmarme. La sensación de que algo estaba mal era palpable, y la atmósfera del lugar parecía cargada de una energía inquietante. Regresé a la posada, tratando de ignorar el miedo que me envolvía, y me acosté de nuevo, con la esperanza de que el amanecer trajera consigo un sentido de normalidad. El amanecer llegó, pero la calma que esperaba no era la que encontré. El cielo estaba cubierto de nubes grises que parecían presagiar más eventos inquietantes. Decidí regresar a la Sierra de San Miguelito, impulsado por una mezcla de curiosidad y preocupación. Sentía que había algo más que necesitaba descubrir, algo que no podía ignorar. Al adentrarme en la sierra nuevamente, noté que la niebla comenzaba a descender, envolviendo el bosque en un manto espeso y húmedo. La visibilidad era limitada y los árboles parecían desaparecer en la bruma. La sensación de estar observado se intensificó y el silencio del lugar era aún más abrumador. Mientras exploraba, me encontré con una serie de marcas extrañas en los árboles, como si alguien o algo hubiera rasgado la corteza con garras afiladas. El corazón me latía con fuerza y me pregunté si estas marcas eran una advertencia o una señal de algo más siniestro. A medida que la niebla se hacía más densa, vi una figura en la distancia. Parecía un hombre, pero su forma era vaga y distorsionada por la bruma. La figura se movía lentamente y parecía estar guiándome hacia un lugar desconocido. Mi instinto me decía que debía seguirlo, pero el miedo a lo desconocido me hacía vacilar. Finalmente, la figura se desvaneció en la niebla y me encontré frente a una cueva oculta entre las rocas. La entrada estaba cubierta de vegetación y la oscuridad en su interior parecía invitante y aterradora al mismo tiempo. Con el corazón en la garganta, decidí entrar. Dentro de la cueva, el aire era frío y húmedo y el eco de mis pasos resonaba en las paredes. Encontré una serie de símbolos grabados en las rocas, similares a los que había visto en los árboles. Estos símbolos parecían formar un patrón que me resultaba familiar, pero no podía identificar su significado. Mientras exploraba la cueva, encontré un pequeño altar en el fondo, cubierto de polvo y telarañas. Sobre el altar había una serie de objetos antiguos, una figura tallada en madera, velas viejas y un libro de tapas de cuero desgastado. El libro parecía estar en una lengua que no reconocía, pero algunas ilustraciones y dibujos eran inquietantemente familiares. Decidí llevar el libro de vuelta a la posada para examinarlo con más detenimiento. Doña María se sorprendió al ver el libro y me contó que en el pasado la sierra había sido un lugar de rituales y ceremonias oscuras. Las historias sobre cultos y prácticas antiguas eran parte de las leyendas locales, y parecía que había encontrado una pista importante. Esa noche, mientras examinaba el libro, me di cuenta de que algunos de los símbolos grabados en la cueva eran una parte de un antiguo ritual de invocación. Las ilustraciones mostraban figuras sombrías y entidades que parecían salir de las sombras. El libro parecía ser un manual de cómo contactar con estas entidades, y la descripción de los rituales era escalofriante. El miedo se apoderó de mí mientras leía, y la idea de haber desenterrado algo tan perturbador me hizo sentir vulnerable. No podía ignorar las advertencias de doña María ni las historias que había escuchado sobre la sierra. Decidí que debía averiguar más sobre estos rituales y cómo podrían estar relacionados con los eventos recientes. Al día siguiente, decidí regresar a la cueva con el libro en mano, con la esperanza de encontrar más pistas sobre los rituales descritos. La niebla seguía envolviendo la sierra y la atmósfera era aún más opresiva. Me adentré en la cueva y traté de replicar algunos de los símbolos en el altar, siguiendo las instrucciones del libro. A medida que lo hacía,
El ambiente en la cueva cambió, el aire se volvió más denso y la temperatura bajó drásticamente. Sentí una presencia oscura y opresiva, como si algo estuviera despertando. La cueva comenzó a temblar y un sonido extraño, como un murmullo lejano, llenó el espacio. De repente, vi figuras sombreadas moviéndose en la penumbra, como si estuvieran observándome desde las sombras. Mi corazón latía con fuerza y el pánico se apoderó de mí. Decidí abandonar la cueva y regresar al pueblo lo más rápido posible. Cuando llegué de nuevo a la posada, doña María me recibió con preocupación. Le conté lo que había experimentado en la cueva y le mostré el libro. Ella escuchó atentamente y, al ver el libro, su rostro se tornó grave. «Has despertado algo que no debías», me dijo. «Estos seres han estado dormidos durante años y ahora que los has perturbado, las consecuencias pueden ser graves». Doña María me explicó que el lugar tenía una historia de eventos sobrenaturales y los rituales eran parte de una antigua práctica que había sido olvidada por generaciones. Sin embargo, lo que había despertado ahora estaba buscando algo y no sería fácil deshacerse de ello. Esa noche, el pueblo estaba en un silencio inquietante. La atmósfera estaba cargada de una energía que hacía que cada sonido fuera amplificado. Los aullidos que había escuchado antes eran ahora más cercanos y más intensos, y el miedo se apoderó de mí. Mientras intentaba dormir, escuché golpes en mi ventana y murmullos indistinguibles que parecían venir del exterior. Me levanté y miré a través de la ventana, pero no vi nada. El miedo se convirtió en una sensación constante, y no podía escapar de la realidad de lo que había desenterrado. Decidí que debía enfrentar lo que había despertado. No podía hacerlo solo. Regresé a la cueva con el libro y algunos objetos sagrados que me proporcionó doña María. Ella me había recomendado que pidiera la ayuda de un sacerdote local para llevar a cabo un ritual de purificación más efectivo, ya que la situación era mucho más grave de lo que había imaginado. El padre Manuel, un sacerdote de la iglesia del pueblo, accedió a ayudarme. Era un hombre de mediana edad, con una presencia serena y una mirada sabia. Me explicó que había enfrentado situaciones similares en el pasado, pero nunca algo tan inquietante como lo que estaba a punto de enfrentar. Llegamos a la cueva al atardecer, cuando la luz comenzaba a desvanecerse y la atmósfera se volvía aún más opresiva. El padre Manuel llevaba consigo un kit de purificación que incluía agua bendita, una cruz de plata y varios frascos con esencias religiosas. Yo, por mi parte, cargaba el libro antiguo y algunas velas que había encontrado en la cueva. Nos adentramos en la oscuridad de la cueva y la sensación de amenaza era inmediata. La bruma en el interior parecía aún más densa y el aire estaba cargado de una energía pesada que se asentaba sobre nosotros como un peso físico. El padre Manuel comenzó el ritual encendiendo las velas alrededor del altar y colocando la cruz de plata en el centro. Susurraba oraciones en latín mientras rociaba el suelo con agua bendita, creando un círculo sagrado que parecía contrarrestar la influencia opresiva del lugar. Yo seguí sus instrucciones y coloqué el libro en el altar, abierto en la página que contenía las instrucciones para el ritual de limpieza. A medida que el padre Manuel recitaba las oraciones, las sombras en la cueva comenzaron a moverse de manera inquietante. Las figuras sombrías que había visto anteriormente se manifestaron nuevamente, proyectándose en las paredes y girando en espirales caóticas. El aire se volvió aún más frío y el sonido de susurros distorsionados llenó el espacio, como si múltiples voces intentaran comunicarse al mismo tiempo. A pesar del pánico creciente, el padre Manuel mantuvo la calma y continuó con el ritual. Sus palabras se volvían más firmes y enérgicas a medida que avanzaba. Con cada oración, las figuras sombrías se desvanecían lentamente y la atmósfera en la cueva comenzaba a aligerarse. El padre Manuel me hizo una señal para que lo ayudara a rociar más agua bendita en los rincones oscuros, y yo seguí sus instrucciones con fervor. En un momento crítico, el padre Manuel levantó la cruz de plata hacia el techo de la cueva y pronunció una oración final de liberación. Un viento frío y violento atravesó la cueva, como si una presencia invisible se estuviera alejando. Las sombras se desvanecieron por completo y el murmullo de las voces cesó. El ambiente se volvió notablemente más tranquilo y la energía opresiva que había sentido se disipó.
Cuando finalmente terminamos el ritual, el padre Manuel se volvió hacia mí y dijo: «Hemos hecho todo lo posible. La cueva debería estar libre de la influencia de esos seres ahora, pero te recomendaría que te alejes de este lugar y evites regresar». Agradecí al padre Manuel por su ayuda y salimos de la cueva con una sensación de alivio y agotamiento. A medida que nos alejábamos, la cueva parecía menos ominosa y la sierra, en su totalidad, recuperaba su apariencia tranquila, aunque con un aire de misterio que nunca podría ser completamente desentrañado. A la mañana siguiente, el pueblo parecía haber recuperado su tranquilidad. Las señales de lo que había experimentado aún estaban frescas en mi mente, pero la sierra parecía haber regresado a su estado normal. Decidí que era momento de regresar a casa y dejar atrás la experiencia que había vivido. Mientras me preparaba para partir, doña María me ofreció unas últimas palabras de advertencia. «Recuerda siempre que hay cosas que no deben ser perturbadas», me dijo. «Algunas fuerzas son mejor dejarlas en paz». Dejé San Juan de los Morros con una profunda apreciación por la belleza de la Sierra de San Miguelito y un respeto renovado por los misterios que esconde. Mi experiencia en la sierra fue una lección sobre los límites del conocimiento humano y el poder de lo desconocido. La Sierra de San Miguelito permanecerá en mi memoria como un lugar de asombro y terror. Aunque mi aventura tuvo un final relativamente tranquilo, las experiencias que viví me dejaron una marca indeleble. Las sombras y los susurros de la sierra seguirán siendo una parte de mí, recordándome que algunos lugares y sus secretos están destinados a permanecer ocultos.